noche, en el gimnasio ortográfico, vamos a hablar del inconsciente y las palabras. Y, como ustedes saben, traigo aquí con nosotros al gimnasio a invitados de súper lujo siempre. En sus áreas son autoridades, camaradas, autoridades que vienen a hablarnos en un tono de camaradería, camaradas. Les voy a leer un poco de nuestra invitada de esta noche para que ustedes vean el calibre que traemos esta noche al gimnasio ortográfico. Vamos a hablar con la psicoanalista Marlene Cisneros. Es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica individual por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Concluyó el doctorado en investigación psicoanalítica en el mismo instituto y se encuentra escribiendo su tesis doctoral. Ha estudiado los siguientes diplomados: Occupational Therapy en la University of Southern California, Los Ángeles, California. Training in Post-Traumatic Stress Disorder en la McGill University de Montreal, Canadá. Programa de formación docente en la educación media superior en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Se desempeñó en la UNAM, primero 10 años como entrenadora de fútbol americano y posteriormente como psicóloga del deporte. También ha sido psicóloga escolar en distintas instituciones públicas y privadas de diferentes niveles educativos, desde nivel básico hasta superior. Ha impartido clases a nivel medio superior, superior y posgrado en distintas instituciones educativas. Cuenta con 24 años de experiencia docente, camaradas. Actualmente imparte diversos diplomados en el Instituto de Capacitación y Actualización y es responsable del servicio de orientación del CUAM en México. Se dedica a la práctica privada como psicoanalista. ¿Qué tal? Ahí nomás, camaradas. ¿Qué tal? Con ustedes, un aplauso para mi querida Marlene Cisneros. Hola, Marlene, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. Qué cálida bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues, hablemos del inconsciente y las palabras. ¡Qué emoción, camaradas! Oigan, yo tenía apagado aquí el sonido para que no se escuchara la canción. Sí escucharon la semblanza, ¿verdad? ¿Sí la escucharon? Porque si no la escucharon, es muy robusta, o sea, no es que sea larga, es muy nutrida la experiencia de Marlene. Pues yo veo muchos aplausos, muchos bravos, lo cual asumo, camaradas, que ustedes escucharon. Sí, es un honor escucharte. Hombre, imagínate, pues es que entonces sí escucharon perfectamente la semblanza. Sí, que me confirman que sí se escuchó. Entonces, bueno, es una muy breve semblanza que por supuesto abarca años de experiencia, de los cuales nuestra querida Marlene nos va a hablar esta noche. Y bueno, querida Marlene, por supuesto, camaradas, si surgen preguntas, aquí están el chat para que ustedes puedan externar cualquier duda que vaya surgiendo en el camino. Por lo pronto yo traigo mis preguntas listas. Y la primera pregunta, algo que a mí no me gusta dar nada por hecho, ¿no? No me gusta, bueno, sí, el inconsciente y que, a ver, vámonos como por partes, ya que se trata de hablar de las palabras, vamos a detenernos un poco en la palabra inconsciente, porque como que cada quien asume que ya sabe qué es, ¿no? Pero no asumamos nada. Reina Marlene, por favor, dinos, ¿qué es el inconsciente? Qué interesante pregunta, y escuchaba en los comentarios que alguien escribió: el inconsciente es mi marido, ¿no? Bueno, el inconsciente fue definido por Freud dentro de sus tópicas, en la primera tópica, de hecho, que seguramente será con una de las cuales ustedes pudieran estar más familiarizados. Han visto la imagen del iceberg sumergido, donde viene el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Bueno, pues para entender un poco lo que significa el inconsciente, tendremos que describir los dos primeros. En el consciente existe todo ese material psíquico, estos tres conceptos forman parte de nuestro aparato psíquico. En el consciente existe todo ese material que podemos tener en la mente en este momento, nuestros pensamientos, nuestra toma de decisiones, todos los actos que vinculan nuestro mundo interno
con el mundo externo de una manera voluntaria. Ese es el consciente. Por su parte, el preconsciente serán todas aquellas cosas que con un esfuerzo de la memoria podemos evocarlas y traerlas a nuestro consciente. Por ejemplo, díganme qué desayunaron en la mañana. Entonces, van a pensar, no era algo que tenían en el consciente en este momento, su memoria hará un esfuerzo y entonces podemos traerlo del preconsciente al consciente de manera voluntaria. Y por su parte, el inconsciente entonces será todo ese material que habita dentro de nosotros, habita en nuestro mundo interno, pero que se encuentra reprimido. ¿Por qué está reprimido? Pues muy probablemente porque es un material que desde el consciente se censuró, porque pudiera ser desagradable o porque pudiera estar conectado con aspectos emocionales indeseables. Y entonces son olvidos aparentes, pero en realidad el material ahí está listo para ser evocado, pues aparentemente en cualquier momento. Será evocado en los momentos en los que ese material tenga la suficiente fuerza emocional como para hacer una salida virtuosa al consciente. Ya hablaremos de esto un poco más adelante, pero que suceden cosas como en los chistes o en los sueños también. Se desreprime ese material. Entonces, el inconsciente será todo ese material que habita en nosotros que ha sido reprimido. ¡Ay, qué fuerte, camaradas! Ok, bueno, una vez que hemos escuchado esta explicación sobre el inconsciente, después de escuchar, por supuesto, tu amplio desempeño en el territorio de la psicología, ¿no? Porque tú primero te titulas como psicóloga y te vas especializando hasta la tesis doctoral. Estamos en la tesis doctoral. ¿Cómo defines tú el psicoanálisis? Mira, el psicoanálisis de inicio es una ciencia. A nuestros detractores les encanta decir que no somos una ciencia, pero bueno, ya saben, el inconsciente siempre nos persigue, y así como Freud pues, fue un judío perseguido, su teoría también es perseguida. Entonces, lo vamos a definir como una ciencia que ha desarrollado tres grandes aspectos. El primero es un método de exploración del inconsciente. El segundo es una técnica para ayudar a las personas a curar sus dolencias psíquicas. Y el tercer aspecto es un cuerpo teórico. Entonces, esta ciencia ha desarrollado estos tres grandes elementos. Así es como yo podría definir de manera muy sucinta qué es el psicoanálisis. Es un método, es una técnica y es un cuerpo teórico. Ok. Camaradas, qué interesante. La verdad es que a mí el tema del psicoanálisis me fascina, pero vamos a continuar con esta entrevista no nos detengamos en las preferencias. Algo que a mí me intriga mucho es cómo y cuándo se descubre que la palabra es una ventana a este inconsciente, a todo este material reprimido. ¿Cómo se descubre? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Fíjate que es muy interesante cómo Freud transitó por varios pues, episodios para llegar a esto, pero justo cuando él se interesa por las pacientes histéricas, existió un periodo de 10 años donde él con un colega de apellido Breuer se dedicaron a tratar a estas pacientes, pero con hipnosis. Por ahí algunos historiadores dicen que Freud era un mal hipnotizador y entonces por eso decidió usar la técnica del diván. Otros dicen que no, pero dentro de estos estudios que hacían Breuer y Freud, Breuer decía que la cura para la histeria se daría a partir de que estas mujeres, porque antes
solo las mujeres padecíamos histeria, que estas mujeres pudieran hablar sobre determinados recuerdos y que hicieran abreacción. La abreacción es una descarga emocional a través de la palabra. Entonces, en la medida en la que pudieran hablar de este contenido y expulsarlo de su interior, sería como la histeria podría curarse. Sin embargo, Freud se da cuenta que pues no todo lo que decían estas pacientes en este estado hipnótico, pues era completamente real. Es más, la hipnosis no es para cualquier persona, no todos somos susceptibles de entrar en este estado donde las defensas bajan y donde puede surgir este material. Es entonces cuando Freud habla sobre cómo en la medida en la que nos vamos relajando y vamos hablando, no necesariamente en una catarsis o en una reacción, él empieza a darse cuenta que las personas, al no tener un tema específico y hablar, pues el contenido de lo que decían era muy importante para curar estas dolencias psíquicas. A eso Freud le denominó asociación libre. Y es cuando en ese periodo, cuando estaban en el tratamiento de estas mujeres y a partir de la hipnosis, pues surge esta técnica del psicoanálisis muy utilizada, que es la asociación libre, en donde la palabra pues es el actor principal. Oh. Ay, me quedo con eso, la palabra, es el actor principal, camaradas. Muy bien. Oye, y ha habido, a partir de este descubrimiento que tiene Freud, ¿no? A lo largo del tiempo se ha modificado esta postura, ha sufrido cambios, o ha habido como nuevas aportaciones con respecto al psicoanálisis frente a la palabra. Fíjate que sí, justo después de ese periodo de 10 años, que fue de 1886 a 1896, un año después, Freud le escribe a otro colega de apellido Fliess, le escribe con mucha consternación: ya no creo en mis neuróticas, ¿no? Porque resulta que el discurso elaborado por esta paciente, pues era un discurso que tenía ciertas distorsiones, que no coincidía en sí mismo. Entonces, a partir de ahí, nos damos cuenta que hay una herramienta, bueno, seguramente yo estaba ahí codeándome con Freud en ese momento, pero Freud se da cuenta que pues hay algo más, ¿no? Y más que la palabra, no solo es la palabra, sino es cómo se dice, en qué contexto, para qué, a quién va dirigida, pero en términos inconscientes, o sea, a quién van dirigidas determinadas palabras, no siempre es a la persona que tenemos frente a nosotros. De esta manera, utilizamos otra herramienta que se llama contratransferencia, en la que la persona habla, expone, pero en esa manera de hablar se vincula con el terapeuta, es más, se vincula con cualquier otra persona, pero es la calidad o los matices que tiene esta forma particular de la persona de vincularse con otros, que nos deja saber junto con la palabra qué le ocurre a esta persona. Por eso la palabra en sí misma, la palabra dicha, los seres humanos vivimos entre frases, pero las frases están simbolizadas, están cargadas de afecto, significan algo. Entonces, en esta vivencia entre frases, la tarea principal de los psicoanalistas es hacer una especie de traducción. No es lo que nosotros queremos que el paciente diga, es lo que
está representando, esas son nuestras variables. Oiga, ¿será que para usted esto significó algo o tiene un significado, etcétera? Son algunas intervenciones muy breves que podemos hacer en consultorio a manera de hipótesis que tenemos que comprobar, pero lo relevante aquí es que la vivencia de la persona, el cómo simboliza su propia palabra, sus frases, es lo que lo va a vincular con todo su mundo. Ay, yo estoy muy en shock. Yo estoy muy en shock, camaradas, porque ciertamente la lengua es una manera de ver el mundo, ¿no? La lengua deja ver cómo concebimos el universo y la verdad es que no lo concebimos igual en español que en inglés, que en alemán. Por ejemplo, en inglés, algo que comenta mi novio Alex Grigelmo, que hago un paréntesis, camaradas, en mi canal de YouTube Taquito de Lengua hago una reseña de todo el libro que se llama La seducción de las palabras. Bueno, pero en ese libro no, en otro libro que es La defensa apasionada del idioma español, menciona cómo el inglés, por ejemplo, es una lengua en la que se reitera la presencia del individuo. Siempre para decir un verbo necesitas decir el pronombre. Yo fui, yo hice, yo traje, yo dije. Y en español no. Entonces, eso por supuesto, modifica nuestra manera de vivir, de ver y de concebir el mundo. Y entonces este tema de concebir el mundo entre frases, de hacer esta traducción, oye, a mí me parece muy fascinante, camaradas, muy fascinante. Así es, porque dentro de un mismo acto, ahora que lo mencionas, por ejemplo, en lengua inglesa se habla de que el vaso se cayó. O el agua está derramada, pero en castellano decimos se derramó el agua, como si el agua misma se hubiera derramado y el sujeto queda fuera, ¿no? La persona queda fuera de la acción. Entonces, todas esas maneras que tenemos de interpretar la vida, pues están diciendo o gritando al interlocutor la manera que cada uno tenemos de ver al mundo. Y bueno, nos acompañan algunas personas que hablan varios idiomas y bueno, pues ellos entenderán cómo quizá cuando estuvieron aprendiendo a hablar un segundo o tercer idioma, estas eran de las complicaciones más profundas, que no podíamos hacer una traducción literal de nuestro idioma, justo por eso, porque el vivir entre frases significa vivir entre símbolos. ¡Oh, Dios mío! Déjenme anoto, es que esto es hormolito, camaradas. Bueno, no pude anotar tan rápido, pero luego veo el video otra vez porque tú acabas de decir, Marlene. Ok, a ver, aquí ya empiezan a salir las preguntas. Entonces recuerden, camaradas, si tienen alguna pregunta, saludo a Marisela que está con nosotros. Marisela, te extrañábamos. Carlos Cisneros nos pregunta, ¿y cómo reprimimos? Imagino que hizo esta pregunta cuando hablábamos del inconsciente. ¿Cómo lo reprimimos? ¿Lo reprimimos de manera consciente o inconsciente? Todo este material del que tú hablabas. Se reprime de manera inconsciente, es completamente involuntario, justamente por estos significados que están vinculados a las emociones. Entre más desagradable sea aquello con lo que está vinculado, es decir, un recuerdo muy doloroso, por ejemplo, tenderá a ser reprimido, pero no de manera voluntaria. No es que un día yo diga esto es demasiado doloroso y hoy ya no lo voy a recordar. Es más, entre más queremos olvidar algo, más lo recordamos, ¿cierto? Entonces, no ocurre de manera voluntaria, es completamente inconsciente esta represión. ¡Ay, muy bien! Pues muchas gracias a Carlos por su pregunta. Alan está aquí. Buenas noches, Alan. Gloria, así me reitera, acuerda. Vivir entre frases significa vivir entre símbolos. Elizabeth nos comenta, los mantras también utilizan el pronombre como el yo soy, ¿no?
Claro, claro. Además, los mantras que vienen de lenguas así antiquísimas, o sea, uff, ¿no? Tienen como mucha historia en la lengua. Ok. ¡Ay! Qué rica Marlene, espérame, tengo aquí mis preguntitas porque se me desorganiza la emoción, me desorganiza. ¿Qué es este tema? Yo escucho mucho esto, el lapsus lingui, ¿no? Una persona alguna vez me comentó, ¿no? Que ella estaba embarazada y fue un embarazo como muy difícil y tenía que estar muy guardada y que le llamó una amiga y que le dijo, ¿cómo estás? Y ella quería decir, pues aquí encerrada, pero lo que dijo, pues aquí enterrada, ¿no? Que fue así. Y bueno, lapsus famosísimos como el de Vicente Fox con aquel queremos más, perdón, menos pobres, que es así de, ay, algo pasó, ¿no? Yo he escuchado mucho esto del lapsus lingui. ¿Qué es el lapsus lingui? En realidad es lapsus linguae. Hay una serie de lapsus que son, de hecho, vías de acceso directo al inconsciente. Hay varias vías, se llaman vías regias, o sea, vías directas y sin pasaporte, sin aduana, sin nada. Los sueños, los lapsus, la asociación libre, los chistes, forman parte, o las ocurrencias también forman parte de las vías regias de acceso al inconsciente. Y los lapsus, estas equivocaciones, en realidad lo que develan es el deseo o el conflicto en el que se vive la persona. Es decir, ¿qué significará para la persona vivir enterrada? Y bueno, pues de inicio para todos es muy estremecedor escuchar que una persona dice que está enterrada, pero fíjense, aquí es donde entra la parte maravillosa de la traducción, porque quizá no quiere decir que está muerta, porque los muertos están enterrados, pero a lo mejor está muerta en vida, a lo mejor así se siente. O a lo mejor se siente atrapada o encerrada. Entonces, esos lapsus son los que nos permiten, sin hacerle corrección a la persona, son la que al llegar el timing o el momento preciso de hacer la intervención con el paciente, es mostrarle lo que ha dicho, porque generalmente las personas no son conscientes de que han tenido un lapsus. Ay, eso es cierto. Ay, verdades reveladas aquí en el espacio ortográfico, camaradas. Álvaro pregunta, bueno, refiriéndose a lo anterior, pero si es posible reprimir de manera consciente, de manera voluntaria, creo que por lo que habías dicho, ¿no? ¿Cierto? Cierto, no es posible. O sea, la verdadera represión no ocurre de manera voluntaria. Ok. Muy bien. Mabel nos comenta, por ahí dicen que los accidentes no existen, así que cuando decimos algo por accidente, lo estamos diciendo de verdad. Eso es cierto. Sí, es un lapsus también, se considera como un lapsus aquello que decimos por accidente, son estas gloriosas equivocaciones. De hecho, también los accidentes, no sé, el chocar o el ir corriendo y lastimarte un pie, etcétera, también son considerados dentro del grupo de actos fallidos, ¿no? Son esta forma donde queremos hacer una cosa, pero en realidad hacemos la otra, es decir, aquel contenido reprimido que ya tiene tanta fuerza emocional que ya no es posible para ninguna de los mecanismos de defensa contenerlo y entonces busca siempre por dónde salir y el hilo siempre se revienta por la parte más débil. Y entonces, generalmente donde bajamos la guardia al menos un momento es en el lenguaje o es en estos pequeños descuidos donde podemos llegar a tener accidentes. Esta entrevista nos está develando, camaradas. Ay,
Es muy importante cuidar nuestra salud mental para que no vaya a ocurrir uno de estos fallos ahí nos lleve al traste, ¿no? Aquí, Norma, la palabra es el principal actor, muy interesante lo que significa esta frase con todo este tema el día de hoy y en la vida cotidiana del ser humano, así es. Y aquí este comentario me pareció interesante, un acto fallido es un acto logrado, comenta María Urbina. Me deja pensando, me deja pensando. Así es, efectivamente. Por eso se dice que el acto fallido devela el deseo real del sujeto, ¿no? La persona hace lo que en realidad quería hacer, pero que la represión había evitado en todo momento que ocurriera. Entonces es un acto logrado, por supuesto. Ay, aquí, camaradas, aguas, 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 Elizabeth pregunta, pero eso se dice entonces que escribir libera respecto a las emociones. La pregunta es, si nos puedes volver a formular la pregunta de manera más precisa, Elizabeth, yo no la termino de entender muy bien. Aquí, Marisela nos pregunta, ¿qué nos puede decir de la mente selectiva? ¿Realmente no significa tener mala memoria? Ay, nanita. Sí, efectivamente existe un tipo de memoria que es la memoria selectiva, pues en donde podemos elegir, ¿no? O donde hay mayor facilidad para recuperar determinados contenidos. La mala memoria no existe. Los desmemoriados no existen. Es decir, el cerebro es un aparato tan refinado de captación y procesamiento de información que, bueno, pues nos permite albergar muchísimo material dentro de él. De hecho, por eso podemos evocar, pues, cosas muy añejas y que de las cuales quizá no habíamos pensado en muchísimos años. Entonces, no es solo los canales por los cuales se recupera la información, que ahí es donde está la memoria selectiva, que son canales que están mucho más transitados y que por eso hay mayor facilidad para recuperar ese contenido, pero la mala memoria, lamento darles la mala noticia, es inexistente. Ay, camaradas, bueno, híjole, a ver, Carlos pregunta, bueno, Alan hace un comentario, lo voy a poner muy breve, pero lo voy a quitar porque si no, no nos vemos. Es maravilloso lo vasto del lenguaje, claro, camaradas, claro, cualquiera que este sea, porque nos deja pasear como seres simbólicos que somos. ¡Ay, qué bonito, Alan, qué bonito eso! Nos deja pasear como seres simbólicos que somos. Sin embargo, menciona, también puede convertirse en una limitante, ya que solo nos permite realizarnos a través de estos. Vamos, como decía Heidegger. ¡Oh, está citando así! El ser, al momento de concretizarse, ha sido limitado a una realidad concreta donde desaparece su infinita posibilidad que tenía como ente. A ver, Mara pregunta, ¿el que alguien hable de sí mismo en tercera persona? Yo tengo ahí un video de ¿cómo se llama? De este individuo. A mí me pasa que se me olvida el nombre de la gente que me cae. Eso es real, no se me olvida, más bien como que mi cabeza hace shu, shu, shu. Muy famoso este cuate, ¿cómo es posible? La mañana hablaba de este norteño. El senador, ¿no? El senador, ya se me, híjole, mano, qué vergüenza. Ese nombre no me interesa, pero sí es un... Este tipo, híjole, qué gacho, sí se me olvidó, les juro que se me olvidó el nombre y ese video tiene más de 12,000 visitas ya. Samuel García se llama, y hablaba de sí mismo en tercera persona. Y bueno, aquí es una pregunta que hace Mara muy interesante porque quisiera plantearte qué es lo que, a partir de qué ocurre en la gramática y ver
hacer un espejo con el psicoanálisis, ¿no? Te cuento yo qué ocurre en la gramática y tú me dices qué onda con el psicoanálisis, ¿no? Fíjense, estas son de las preguntas más temidas por los psicoanalistas. Cuando nosotros nos encontramos en fiestas o en determinados escenarios sociales, de repente, cuando la gente estamos bailando y la gente se entera que somos psicoanalistas o nos dedicamos a la psicoterapia, y diga, oye, tuve un sueño, ¿qué querrá decir? Y entonces la palabra sin contexto es muy compleja, porque recuerden que nuestra labor es hacer traducciones del inconsciente, pero puesto en el escenario de todo la integralidad del símbolo para esa persona. Entonces, entiendo la pregunta y voy a tratar de responderla, solo por favor mantengan esto de fondo, esto que a veces es muy complicado decir de manera precisa. Ya recuerdan que hace mucho vendían estos libros de qué significa soñar con aire, soñar con fuego, soñar con agua. Entonces, no se puede atribuir, a pesar de que hay símbolos universales, no se puede atribuir la misma representación en determinado momento de la vida de una persona para X símbolo. Entonces, si soñó con agua, pero está viviendo determinada cuestión, bueno, pues significará algo. Por eso el que una persona hable en tercera persona de sí mismo, tendríamos que ubicarlo en un contexto, saber de qué manera o cómo es que esto ocurrió, ocurre o se ha mantenido durante determinado periodo y qué es lo que esta persona hace. Refiriéndonos a este personaje, a este Gordolfo actualizado, disculpen la expresión, pero es una propia elaboración personal de este individuo. Cuando este hombre habla en tercera persona de sí mismo, pues deja ver la intrascendencia de lo que él mismo sabe, que lo que hace no trasciende, no tiene un eco, no es relevante para las personas. Se desvincula de la responsabilidad de aquello que está diciendo, porque sabe que es algo que no va a significarle nada a las personas para quienes aparentemente va dirigido ese servicio o esa oportunidad que él grandiosamente les regala. Entonces, ubicándolo en este contexto y más o menos, pues podríamos imaginarnos que esta persona se desvincula de la responsabilidad de aquello que está diciendo, ¿no? Ay, y mira, justo Mara, ella misma decía, sí, lo pregunté por él justamente, ¿no? Voy a regresar a esta pregunta, ya no la, es que son muchos comentarios, camaradas, y se me van, discúlpenme porque llegan atrasados y están, ahora hay mucha participación, la voy a esconder un poquito. Lo que ocurre en términos de, en la gramática es que, bueno, hay un emisor y un receptor, ¿no? Entonces, el emisor es el que manda un mensaje, construye un mensaje y lo manda al receptor, ¿no? Y por un lado, la primera persona, cuando hablamos en primera persona, hice, traje, dije, comenté, hablamos desde el emisor, ¿no? Nos asumimos como un emisor, ¿sí? Y le hablamos a una segunda persona. Entonces, la segunda persona es el lugar del receptor, ¿no? Trae, ven, haz, le hablamos al receptor. Y cuando se habla en tercera persona, se habla del ello, se habla del mensaje, ¿no? La tarde, el sol, algo que está afuera, es el mensaje mismo. Entonces, lo que ocurre, según yo, ¿no? Porque eso lo vi estudiando gramática y dije, claro. Entonces, porque es muy extraño cuando alguien habla en tercera persona, ¿no? Yo como receptor me quedo como, o sea, es como si yo dijera, bueno, Lourdes Meraz esta tarde va a hablar con Marlene Cisneros y uno hace como, ¿qué no es ella Lourdes Meraz? ¿O qué onda, no? ¿Qué está pasando? Hay como un desacomodo y lo que ocurre es que quien habla en
quien debería hablar en primera persona, porque además hablar en primera persona es una responsabilidad, implica una responsabilidad. Cuando sales de tu primera persona, te colocas en el lugar del mensaje, te colocas en el centro, en el nicho, te conviertes en el mero petatero de quien se habla, ¿no? Entonces, por eso creo yo que desacomoda tanto escuchar a alguien que habla de sí mismo en tercera persona, porque se quita de su lugar como emisor, se quita de esa responsabilidad y se pone como, hablen de mí, porque yo soy el tema de esta conversación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que ocurre, según lo que yo he estado, cuando estuve estudiando como el tema de los pronombres y dije, claro, emisor, receptor, pues cuando ya no eres un emisor, pues al receptor lo descolocas, ¿no? Lo descolocas. Pero bueno, interesante esta observación que hace Marlene. Pues sí, siempre hay que observar el contexto porque imagino bien la de cosas que no ha de vivir mi querida Marlene de, oye, fíjate que ¿no? Así como yo en algún tiempo estudié la carrera de actuación y era un clásico así de, cuéntate un chiste. Cuéntate un chiste. Entonces, bueno, bueno, voy a ir viendo a ver si es que hay muchos comentarios, si se me escapa alguna pregunta. Ya, aquí está Elizabeth con su pregunta. Se dice que escribir libera. Mi pregunta es si esto se relaciona precisamente con el acto de poner en palabras la emoción. Qué interesante pregunta, Elizabeth. Fíjense que la palabra libera únicamente, bueno, no únicamente, pero generalmente cuando está hecha en proceso primario, es decir, cuando la decimos tal como viene, de inmediato, sin censura, sin estructura. ¿Por qué? Porque cuando pasa a proceso secundario, el proceso secundario es este proceso de acomodarnos a la realidad. ¿Para qué? Para que todos podamos adaptarnos a la misma en un entorno social y podamos tener una realidad compartida, es decir, que podamos saber que, no sé, quizás cerca de nosotros hay una computadora o un dispositivo móvil, es decir, todos podemos ver más o menos la misma realidad, pero quizá desde distintos ángulos. Ese es un proceso secundario. En el proceso primario, es todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo interno sin que esté adaptado u organizado para estar en el exterior. Entonces, lo que hace el lenguaje es tratar de organizarse y entonces podemos emitir palabras o lenguaje escrito. Entonces, sí, hay un gran potencial de la escritura que libera a nivel emocional. Por eso cuando estamos quizá muy enojados o muy exaltados, escribimos cosas sin sentido y nos regresamos y borramos y volvemos a reorganizar la escritura. Entonces, eso lo que hace es censurar el material o reprimir cierto material que no queremos que salga a la conciencia, pero es un material que ya está presente en la mente, es decir, del afecto pasó al proceso mental para elaborarse como una idea y entonces sale, pero de repente pensamos, no, pero ¿cómo lo voy a decir así? Entonces lo borro, ¿no? Suena muy agresivo. Y hoy que estamos tan metidos en los entornos virtuales pasa mucho y por eso estamos quizá tan cansados porque queremos decirle algo a alguien que si nos lo encontramos de frente, le puedo decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pásame el reporte o pásame algo y ya, no hay mayor problema. Pero si eso lo escribimos de la misma manera en la que lo decimos, suena muy agresivo quizá o suena de determinada manera, se puede interpretar de determinada forma. Entonces, la escritura está todavía mucho más refinada que el pensamiento, de tal manera que el escribir libera, organiza, nos ayuda, nos da mucha calma porque nos va organizando en lo que estamos sintiendo, porque lo que se siente cuando alcanza el nivel de organización de ideas, ya estamos un pasito adelante, pero cuando alcanza la organización de palabras, pues es muy, muy bueno, pero
sabemos que no va a decir todo o la profundidad de todo lo que queríamos decir. ¡Ay, qué fuerte! Y además, aquí mencionaré algo que se han hecho muchos estudios sobre el español de los mexicanos, ¿no? Que los mexicanos tenemos, esto que decía Marlene, que me parece bien interesante, si lo escribiéramos como lo decimos, podría sonar muy agresivo, ¿no? Bueno, la verdad es que los mexicanos somos maestros en algo que se llama el amortiguamiento. Te molesto con la cuenta, ¿no? Al mesero, para no decirle la cuenta, por favor, ¿no? Como que, ay, qué duro suena. Entonces, tenemos una tendencia a decir muchas palabras para solicitar algo. Amortiguamos todo el tiempo, es algo como bien curioso que creo que culturalmente nos define muchísimo, ¿no? Nos define muchísimo. Sí, porque mira, qué interesante porque, o sea, hacemos estos amortiguamientos porque conocemos nuestro potencial agresivo. Por eso vivimos tanto en la paradoja de, no es cierto, ¿no? No, no, hombre, no te creas, en el chiste, en el albur, ¿no? Que tuvieron un programa aquí de los albures. Entonces, hacemos ese amortiguamiento para contener un poco nuestro potencial agresivo. Sí, claro, y los albures, camaradas, si no han visto el video, vayan a Taquito de Lengua a ver el video de los albures, que lo que ocurre con ellos siempre es una cosa de ganarle al otro, pero, y bueno, por supuesto, en un territorio sexual, ¿no? Pero con un sentido carnavalesco, ¿no? O sea, es esta cosa carnavalesca. Entonces ya lo hace más llevadero, lo hace festivo, incluso el tema de ganarle al otro. Entonces, bueno, y también yo quería preguntarte sobre los males que distorsionan el lenguaje, ¿no? Pienso en el tartamudeo, que no sé qué otros haya y qué pueden develar del paciente, del hablante, no sé cómo decirlo en este momento, pero estos males de la palabra, ¿qué pueden develar de la persona? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que no existiera algún daño neurológico. Sería lo primero. Pero, por ejemplo, en algunos casos de tartamudeo, lo que ocurre es que la persona se sabe con un potencial agresivo y entonces lo que hace es tratar de reprimir esa agresión que seguramente ha salido volcada en palabras en algún momento y la propia persona trata de frenarse, ¿no? Pues hay muchos, la glosolalia, por ejemplo, ¿no? La glosolalia, que es esta distorsión que se hace del lenguaje y de las palabras, es un lenguaje básicamente inventado que se usa de manera regular en términos religiosos o en escenarios religiosos donde las deidades aparentemente poseen a las personas y hablan en un lenguaje que no puede ser entendido por nadie. Pero aquí nuevamente son más bien estados hipnóticos o estados de mucha exaltación donde la persona puede llegar a perder el contacto con la realidad y a generar estas vocalizaciones de manera, pues suelta, azarosa, y la finalidad, pues, es sentirse o experimentar el ser, pues, quizá uno de los elegidos, porque saben que nos va mejor en la vida si nos sentimos el hijo preferido de nuestros padres. Entonces, cuánto más si se trata de Dios que habla a través de mí, ¿no? Entonces, todas estas distorsiones, pues, también se vuelven muy interesantes y dicen mucho de nuestras necesidades personales. ¡Ay, camaradas! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Mario está con nosotros y nos pregunta, ¿por qué algunos terapeutas piden a sus pacientes escribir sobre sus emociones? Pues yo creo que por la diferencia de técnicas, podría decirles. No encuentro otro motivo.
este aspecto en psicoanálisis es impensable. O sea, pedirle a un paciente que llegue con una elaboración de algo no funciona, porque lo que se busca es justamente que la persona esté en un estado de relajamiento para obtener un acceso directo al inconsciente. Entonces, yo diría que no estoy diciendo que no funcione, con mucha certeza los terapeutas que utilizan esta técnica sabrán cómo guiarla y hacia dónde llevarla para lograr un objetivo, pero en psicoanálisis esto no nos funciona debido al tipo de trabajo que realizamos con la palabra. Ok, aquí Leticia Camacho, que por cierto tengo que presumirles que mi querida Leticia Camacho ganó un concurso en el gimnasio ortográfico de los piropos románticos, ganó y se ganó un entrenamiento del gimnasio ortográfico. De nuevo, felicidades, Leticia. Y comenta, pregunta, ¿el amortiguamiento en México tendrá que ver con que fuimos colonia? Sí, claro, definitivamente. Definitivamente este tema de cuidarme del otro a partir de estarle diciendo, tratarlo con cuidado para que no me lastime. Sí, sí tiene mucho que ver con eso. Aunque también debo mencionar que en el náhuatl, eran pues imperio, ¿no? Entonces sí había un tratamiento al tlatoani, había mucho de rendir pleitesía. Entonces creo que culturalmente sí es algo que traemos muy arraigado. Entonces, así es, y perdón por la interrupción. No, adelante, por favor. Sí, pero también los elementos de la venganza, o sea, los tlaxcaltecas y todos estos pueblos que se unieron a los españoles en contra para dejar de pagar tributo, era su premisa fundamental. Quién sabe a qué me suena, no sé si me suena a algún contenido actual, que la gente votamos esperando un cambio milagroso, ¿no? Justamente tiene que ver con estos elementos de venganza, ¿no? Y entonces, no, que no se enteren que yo soy vengativo, entonces mejor amortiguo, o que no se enteren que soy belicoso, muy despacito les voy a poner la agresión poco a poquito. Uy, sí. Una tocaya mía, María de Lourdes Cerón, pregunta, cuando utilizo las llamadas muletillas o tartamudeos, ¿puede ser porque mi vocabulario no es vasto? Que yo ahí creo, por un lado puede ser, creo que es una pregunta que también, como bien comentaba Marlene, depende del contexto, ¿no? Así es. Porque igual cuando uno está sometido bajo presión, así, es un clásico de ¿cuál es tu libro favorito? Así, con grande público, y uno dice, se me va la onda en el momento de la alta presión. Pero bueno, no sé qué tengas tú que decir, mi querida amiga. Sí, por supuesto, tiene que ver con el contexto en el que estamos. Seguramente quienes miren este video se podrán dar cuenta que al inicio yo estaba muy nerviosa y seguramente utilicé muchísimas muletillas y es una cuestión de contextos. Pero si esto llegara a ocurrir de manera frecuente, aún con personas en confianza, etcétera, quizá no sea un elemento solamente de que el vocabulario pudiera ser no vasto, quizá es porque está demasiado angustiado o porque se está escuchando y no alcanza a observar lo que el interlocutor refleja en sus reacciones a partir de lo que se dice. Es decir, el contexto hace mucho. Claro, y es que además la realidad es que cuando hablamos de manera casual, pues se nos van en errores, o sea, porque no estamos reflexionando en torno a lo que estamos diciendo, ¿no? Que justamente en todo este tema de la redacción y de la ortografía, yo me encontraba siempre con resistencias de muchos alumnos de, ay, pero si yo ya hablo español, maestra, ¿no? Pero si yo ya hablo español, maestra, pues sí, pero es que uno no puede escribir como habla, ¿no? Ahí ya tiene que cuidar mucho esto que decías, necesitamos cuidar, pues porque va para otro, ¿no? Ya va a ser leído y entonces, bueno, camaradas, aquí yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tanto, mi querida Marlene, es posible observar de la salud mental o emocional de una persona por sus textos escritos?
Ok, qué pregunta tan interesante. Lo primero que podría decirles, porque sé que hay muchos escritores aquí, queridos escritores, hagan algo. Este, el proceso secundario es lo que nos salva, nos organiza, nos ayuda a tener un contacto con el exterior. Por supuesto, nos develará algunas cosas que tengan que ver con este escritor, eh, pero no es una vía regia o una vía directa de acceso al inconsciente. Una persona puede escribir de muchas experiencias y desde luego cualquier producción que hagamos, cualquier persona, un cantante, un artista plástico, un cineasta, todos siempre hablará de nuestro mundo interno. Pero eso no alcanza para determinar un estado mental o quizá una patología, que es lo que pudiera estarnos preocupando. Eh, entonces, tendríamos que saber más de la persona y probablemente saber por qué conecta tanto con determinados temas, por ejemplo, y eso sí nos podría dar una ventana quizá de acceso a una porción de su estado mental. Uy, camaradas, pues ahora, después de esta gran plática, ya sabemos que necesitamos varios, ¿no? Que llama la maestra Barley el proceso secundario. Y aquí en el gimnasio ortográfico les podemos ayudar con eso, a organizar el pensamiento en el discurso. El cabe aviso parroquial, porque se nos está acabando la hora, camaradas. Los jueves tenemos clases gratuitas en el gimnasio ortográfico. Si tú tienes problemas con los acentos y ese tema, cómo te choca, que nunca te lo explicaron bien, en mi página web del gimnasio ortográfico, se me fue. En la página web del gimnasio ortográfico hay una pestaña que dice clase gratis, ahí dice 4 de febrero, pero ahí me equivoqué, camaradas. Todos los jueves tenemos clase a las 7 de la noche. Les voy a dejar en el chat el enlace por si quieres que alguien te explique los acentos bien bonito y divertido. Aquí estaré, camarada, los jueves. Es gratis, completamente gratis, incluye material de trabajo. Hay aquí quien ya ha tomado esa clase, sabe que se la pasa muy bien, muy bien. Pues bueno, aquí, por supuesto, que mucha admiración por tu profesionalismo, pues por supuesto. Gracias por la respuesta. Entonces, bueno, camaradas, esta ha sido una sesión harto nutricia. Yo, por supuesto, si no hay alguna otra pregunta, que bueno, miren, la verdad nos podemos seguir, pero bueno, todo tiene un límite, camaradas, todo tiene un límite. Yo agradezco muchísimo a mi querida Marling por cedernos su tiempo, su espacio, su energía y sobre todo sus conocimientos que, como ustedes podrán haber observado, es una persona bastante nutrida de todos estos temas, que además nos tiene esta capacidad de explicarnos así, con facilidad, que esa es la maestría, camaradas. Cuando explica uno fácil lo difícil, ahí estaba. Francisco dice, mi pregunta, por favor. A ver, es que se me pierden luego las preguntas. Creo que es esto. Tiene esta pregunta interesante. ¿Has notado cierta diferencia? Es que ahora vivimos en la era los que damos clase, luego ahí el alumno traía apagada la cámara. ¿Has notado cierta diferencia entre el alumno que enciende su cámara durante una clase y el que no la enciende? Sí, por supuesto. O sea, el alumno que no la enciende, pues el lenguaje, ¿verdad? No es que nos esté diciendo que no le interesa, pero nos está avisando que tiene un potencial mayor para desconectarse de ti, ¿no? No solo del contenido de tu clase, porque ustedes, quienes han tenido la fortuna, como yo, de ser docente, saben que el momento, el mejor momento para dar clases es cuando el alumno y el profesor están conectados. Y cuando el alumno apaga la cámara, es que hay algo que está ocurriendo y te está diciendo, hay algo.
que está pasando que hace que no me anime a conectarme contigo, pero no eres tú. Entonces, y yo creo que todos los profesores estamos lidiando con esto porque recordemos que para nosotros, pues nosotros estamos acostumbrados narcisísticamente a recibir las miradas de nuestros alumnos y bueno, pues tener varios cuadritos con las miradas de los alumnos no nos incomoda tanto, pero para los alumnos ver como si tantas personas les estuvieran mirando es para muchos la primera experiencia y entonces es abrumador, o quizá que se enteren cómo está su entorno o la manera en la que viven, etcétera. Entonces eso pues marca desconexiones muy poderosas en el alumno. Entonces nos están avisando que hay algo que está potenciando la desconexión, no de tu clase, sino de ti, pero es algo del alumno. ¡Ay, sí! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Pues bueno, vienen que les gustó mucho la charla, que saludos, que qué bonito programa. Todos los viernes, camaradas, a las 7 de la noche en el Gimnasio Ortográfico hablamos de temas de la palabra, de la lengua, que ese es mi pasión en la lengua. Hemos hablado de las palabras y la infancia, el doblaje, el español en el doblaje, entrevistas con editores. Entonces, los viernes a las 7, todos los que están aquí pueden regresar porque aquí estaré con un invitadazo de lujo como todos los que he tenido. Marlene, por supuesto, aquí está con nosotros invitadaza. Pero son bienvenidos todos los viernes a las 7 de la noche. Son bienvenidos todos los jueves a las clases de acentuación que son completamente gratis. Y que muy buena reflexión, que sí sucede lo de las clases en línea. Muchas gracias. Qué excelente programa. ¿Ves? Tú muy laureada, mi querida Marlene. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que si surge la oportunidad, que aceptes en algún momento venir acá con nosotros al Gimnasio Ortográfico. Y bueno, aquí las puertas estarán abiertas siempre para ti, querida Marlene. Gracias. Entonces, bueno, camaradas, ha sido un gusto, un placer para mí estar con ustedes, con Marlene, con que nos comparte todo esto. Sí, por favor, ayúdenos a compartir este esfuerzo, compartiendo esta plática, o también en el canal de YouTube Taquito de Lengua va a aparecer el lunes, hasta el lunes es que aparece ahí en el canal. Entonces yo la verdad es que la voy a ver otra vez ahí porque hubo cosas bien interesantes que por estar aquí anotando y que viendo el comentario se me fueron algunas cosas, pero si quieres volver a ver esta charla, la puedes ver en el canal de YouTube, Taquito de Lengua. Regálame tu like, tu comparte, tu suscríbete y todo eso. Entonces, bueno, camaradas, Olga, qué gusto que estuviste por acá. Alma, es que voy viendo a los camaradas que ahí estuvieron. Entonces, bueno, muchas gracias, querida Marlene. Camaradas, muchas gracias, amigos, querida Ana Guadalupe, ya te vi. Y bueno, nos vemos el próximo viernes en el Facebook Live, todos los viernes a las 7, y nos vemos el jueves. Ahí te espero en el taller Deja de Sufrir con los Acentos. Gracias, querida Marlene. Un abrazo fortísimo para ti. Un abrazo para todos ustedes, camaradas. Y bueno, que se la pasen muy bien. Descansen todos. Gracias. Chao. Gracias, Marlene. Un taquito de lengua yo quiero.